En este primer episodio comenzaremos nuestro viaje de 6 semanas por Venezuela, donde te mostraremos la impresionante belleza de este país, de punta a punta. Prepárate para descubrir paisajes cautivadores, una rica cultura, una fauna silvestre sin igual y mucho, mucho más. Un poquito de noche que los animales salen. En esta aventura me acompañan 3 amigos y creadores de contenido que soñaban con conocer Venezuela por primera vez: Luke, Andrea y Nuno. Juntos exploraremos los rincones más emblemáticos de este fascinante país. Ahora o nunca, puedes enfrentar los miedos. Hoy empieza nuestra aventura a los llanos. Estamos acá en el aeropuerto nacional de Maiquetía. Aquí está Nuno. Primera vez que viene a Venezuela, primera vez que viene a América. Listo, emocionado para que sea Venezuela. Nuno está practicando el español, Nuno es portugués y bueno, muy emocionado. Teníamos esta parada en nuestra lista. Andrea y Luke, como perdieron el vuelo, se nos unen mañana. Llegan hoy de Europa. Bueno, vamos. Y aquí estamos, llegamos a Barinas. Mi primera vez en el estado de Barinas. Ahorita vamos a agarrar un carro por 2 horas hasta el Hato El Cedral. Me he emocionado. Vamos a comer piraya. Tienes que pescar y comerte piraya, ¿vale? Buena, gracias. Acabamos de llegar al Hato y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, no hemos ni entrado, llevamos como 30 segundos dentro del Hato, ya es increíble la vista. O sea, miren esto, el verde, el color, hay unos chihuires aquí atrás de nosotros. ¿Qué tal, Luna? Qué bueno. Speechless. Brutal. Bueno, llegamos hace como 20 minutos directo a comer rápido
y a cargar los equipos. Y ahorita estamos caminando de vuelta a la habitación donde vamos a agarrar las cámaras y salir a nuestro primer safari. Son como las 5 de la tarde y vamos a tomar fotos del atardecer. Muy emocionado, este lugar es espectacular. Nuestro primer destino son los llanos venezolanos, extensos humedales compartidos con Colombia y hogar de una extraordinaria diversidad de fauna silvestre. Esta región, considerada un verdadero safari venezolano, es una reserva natural donde se concentra una de las mayores poblaciones de animales de todo el país. Bueno, primer atardecer acá en el llano venezolano y le quiero presentar a 3 personas que hacen muy importantes en nuestra aventura este próximo día. Musiu, Maracucho y Wilmer. Aquí está nuestro guía de hoy. Qué afortunados somos. Ahorita vamos a un espectáculo llegando al campamento prácticamente para que vean un dormitorio de aves. No, Todo ese montón de aves que están pasando acá va a pasar el campamento. brutal. Bueno, de verdad le doy la bienvenida aquí a la Tocedera de ustedes. Aquí estamos, primer atardecer en el llano venezolano. Qué espectáculo. Bueno, acabamos de cenar y estamos saliendo a explorar un poquito de noche, que los animales salen y hay mucha actividad en el llano. De verdad que brutal. Y hay una tormenta, unos rayos al fondo y le da un ambiente increíble. Bueno, después de esto a descansar y mañana a despertarnos temprano a explorar más del llano. Muy emocionado. Espectacular. Pero todos los capibaras son así de mansitos, ¿no? Bueno, prácticamente los animales aquí no se molestan para nada, ¿no? Como es aquí. Están viendo ahí que parece que no hay nada, tranquila. Tengan cuidado donde se meten. Y los capibaras aquí comiendo al lado de eso. Yeah. 5:40 de la mañana, nuestro primer amanecer acá en los llanos. Estamos preparándonos, ahí se ve el amanecer que está empezando. Y aquí vamos ahorita a hacer un safari, que llaman un safari matutino.
Primer amanecer en el llano y sin palabras, unas tomas increíbles. Y ahorita acabamos de un oso palmero y vamos a volar el dron a ver si lo vemos de cerca. Es muy importante destacar que este viaje solo ha sido posible gracias al invaluable apoyo de guías expertos en el manejo animal y la conservación de la fauna. Todo contacto con los animales fue realizado por ellos bajo estrictos protocolos, con el único objetivo de documentar su comportamiento y promover su preservación. Nos paramos a esta laguna, nos asomamos debajo del puente. Miren lo que hay. Bueno, ahorita llegó el momento de pescar. Estamos pescando piraña, como le dicen aquí, Caribe. Tanuno. ¿Cómo va, Nuno? No, bien. No va bien. Maracucho, tenés que enseñarle, ¿no? Mira todo lo que ha sacado Maracucho. Muéstralo ahí. Muéstralo. Mira. Marca lo que viene, sácalo. A lo haga en el alambre. En el alambre. Exactamente. Aquí la tiene, mira. La cuarta la decía. Estamos ahorita entrando a la sabana inundada. ¿Qué vamos a buscar, Maracucho? Vamos a buscar la famosa anaconda. Anaconda. Vamos a ver si la conseguimos. Y que nada, bueno, mira. Pinta, todo, zapatos. Listo, vamos para adentro. Bueno, llevamos un tiempo aquí buscando y todavía nada, hay mucha agua que pueden estar regados, ¿no? Eso es lo que nos han dicho aquí Maracucho. Vamos a seguir buscando. Seguimos intentando. Vamos intentando. Lo hincan. Si es una anaconda, la planta se mueve. Se mueve el burto, pues. Ya saben. Bueno, yo quiero estar cerca de ustedes si hay anaconda. Better to do it than to live with the fear of it. Bueno, aquí me está explicando Francisco, uno de nuestros guías, que a pesar de que aquí tú ves, no se ve nada, y tú dices, no, aquí hay una anaconda. Este es el lugar perfecto para una anaconda esté, por eso le damos con los palos, porque ellas se entierran, y aquí perfectamente debajo de todo este lodo puede haber una anaconda. Primer intento fallido, ya estamos regresando al carro porque vamos a almorzar y ahorita nos vamos a encontrar con Andrea y Luke que nos están esperando. Ya llegaron desde Londres hasta el estado Apure directo. Bueno, aquí ya llegaron Andrea y Luke por fin de Londres y para darles la bienvenida vamos a comernos un pabellón criollo. Tomet. How is it? It's so good. 10 out of 10. No. Lovely. Bueno, primera actividad para recibir a Andrea y a Luke. Estamos aquí alimentando a un cocodrilo del Orinoco. El tamaño que tiene. Así. Rosita, mírala. Wow. That's live. Ok, ahorita vamos a la segundo intento de la búsqueda de anaconda. Están los muchachos con los palos
Y esto es un área distinta de la que hicimos la primera vez y estamos buscando la famosa anaconda. En estos pocos días en los llanos he descubierto que esta hermosa región no es solo su fauna, sino que también es un centro cultural vibrante, cuna del llanero, donde nació los joropos, donde abunda la ganadería y la agricultura y donde encontrarás una gastronomía única que deleitará tus sentidos. En pleno safari nocturno, buscando vida nocturna y depredadores. Look, ice. Look all the ice. En el próximo episodio te mostraremos mucho más de los llanos. Bailaremos joropo al ritmo de la música tradicional y seguiremos nuestra búsqueda de la mítica anaconda, una criatura envuelta en leyendas locales. No te pierdas el próximo capítulo de este emocionante viaje. Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicia su perfume, y se siembra y se cultiva. Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicia su perfume, y se siembra y se cultiva. Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida sembré la rosa más bella, pero con largas espinas que mientras más la regué, más profunda fue la herida. ¡Apure, Venezuela!